Bueno, pues comenzamos con este nuevo panel que lleva por título Hacia un regadío sostenible, y yo voy a comenzar siendo un poco díscolo y poniendo en cuestión el propio título de Hacia un regadío sostenible, ¿verdad? Hacia significaría que estamos en el camino, o sea, que no es una realidad. Y yo pienso que hubiera sido más correcto decir en un regadío sostenible, porque considero que la agricultura, sin duda, el sector agro, ya estamos en ese papel de sostenibilidad prioritaria. Y además, bueno, a lo largo de la presentación pondremos innumerables ejemplos, pero a mí me gusta mucho, admiro mucho la labor que hace FENACORE. En concreto, Juan Valero de Palma exponía hace poco que los que nos dedicamos a esto desde hace un tiempo, pues eran frecuentes los viajes que hacíamos a otros países como Israel, por ejemplo, para aprender de ellos. Ahora son los compañeros israelitas los que vienen aquí a España para aprender lo que estamos haciendo, las maravillas que estamos haciendo en tema de agricultura. Bueno, dicho esto, que es para empezar de una manera diferente y captar la atención, por supuesto, el índice de la presentación es el siguiente. Empezaremos con una visión, vamos, con unas noticias de actualidad, algunas, como comprobarán, de rabiosa actualidad. Luego veremos una situación actual general, no solo del sector agro, sino del mundo en general. Apuntaremos las indicaciones de la Comisión Europea a las cuales estamos obligados a atender. Pongo como enganche un punto intermedio, que es la esperanza, para que todos esperemos precisamente a ver qué significa esto en una presentación tan correcta como la que nos ocupa. Y luego ya iremos a hablar de agricultura, distinguir de regadío, y en última instancia pues intentaré definir lo que el Departamento de Agua para Agricultura en Acciona pretende hacer para este sector. Como yo soy el primer ponente de este nuevo panel, me permito el lujo de hacer esta visión más general, pero siempre totalmente relacionada sobre el tema que nos ocupa, que es la sostenibilidad en el regadío. Les invito a que me acompañen. Decíamos que noticias, íbamos a poner aquí algunas noticias, y el destino ha querido que la primera noticia que aparezca sea una noticia que se está produciendo hoy mismo. Unas asociaciones agrarias hace bien poco convocaron para hoy que se iban a movilizar ante la Consejería de Agricultura para reclamar al Gobierno de Aragón que flexibilizara la normativa de la PAC. En concreto, la que hace referencia a que no se puede evitar el uso de herbicidas y que esto sirva para combatir el riesgo de incendios. He querido poner esta noticia porque es muy procedente. En este caso se trata de una normativa medioambiental, una normativa para garantizar la sostenibilidad, que no puede ser de otra forma más que una normativa general de uso y de aplicación en todo el territorio español, pero con las singularidades que tenemos en diferentes territorios. Por ejemplo, en Aragón, en mi zona, pues hoy los agricultores, los productores de esta zona están suplicando que les permitan realizar una serie de tareas en contra de lo que marca esta normativa y a favor de garantizar la sostenibilidad, de prevenir los incendios o de utilizar herbicidas químicos para combatir algo que se podría hacer mediante otras prácticas culturales. Bueno, me ha parecido relevante ponerla de manifiesto. Seguimos con más noticias de actualidad y que seguro que para algunos de mis compañeros las conocen perfectamente. La primera dice que, a pesar de las excelentes perspectivas para los productores de aguacate, su cultivo se enfrenta a diversos desafíos, como el alto consumo de agua que necesitan los árboles. Bueno, pues ya estamos una vez más dependiendo, como no puede ser de otra forma,
con lo que dicta y con lo que regula el consumidor final. En este caso, el consumidor final de este producto saludable, con innumerables propiedades organolépticas y nutritivas, se preocupa por la sostenibilidad en cuanto a su producción, es decir, por el agua demandada para producir en concreto este fruto. Y no solo eso, sino que lo compara con otros productos, con otros alimentos que necesitan la mitad. Y luego otro dato que me parece relevante, otra noticia: el nuevo cuaderno de campo agrícola, también conocido como cuaderno digital de explotación agrícola, es una herramienta electrónica que los agricultores y ganaderos españoles deben utilizar para llevar un registro detallado de las actividades que realizan en sus explotaciones, para llevar un control exhaustivo de absolutamente cualquier labor que se realice en las explotaciones. El primer paso para poder mejorar, para poder eficienciar un proceso, es el controlarlo, y esto es lo que se pretende con el cuaderno digital. Para acabar con las noticias, voy a hacer un poco de spoiler de nuestros compañeros que actuarán a continuación. Entiendo que no les molestará, al revés, entiendo que sea de su agrado. Y lo que he hecho ha sido destacar una de sus noticias en las que, para hablar de la tecnología de inyección de nanoburbujas, lo que destacan de este proceso técnico son las cualidades positivas en cuanto a sostenibilidad que se reportan de este proceso. Es decir, no solo incrementa la producción y la calidad de los frutos, sino que lo hace sin necesidad de aumentar los insumos. Y también descompone contaminantes y promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos como las micorrizas. Es decir, simplemente con estas noticias que yo he escogido aleatoriamente, vemos que el tema de la sostenibilidad está en primera línea, totalmente presente en cualquiera de las actividades del sector de la agricultura. Vamos con el siguiente punto, que es la situación actual. Entiendo que a ninguno de los presentes se nos hace nueva esta diapositiva. Nos enfrentamos a un gran reto, que es el crecimiento de la población mundial y el gran reto que supone dar alimento a esta población creciente. A mí me gusta quedarme con la fecha del 2030. En el año 2030 seremos 8.500 millones de personas. Y es que el año 2030 es pasado mañana. Además de tener que ser capaces de alimentar a esta población creciente, desafortunadamente, a propósito de los conflictos y las guerras que estamos sufriendo bien de cerca, también se incrementa la necesidad de esa soberanía alimentaria europea, como han mencionado compañeros anteriormente. ¿Cuáles son otras realidades? El cambio climático. Considero que ya hay poca gente que niega el cambio climático, y algunas de sus consecuencias son periodos de sequías prolongados y cuando se acaban estos periodos de sequía, luego vienen las lluvias torrenciales, como hemos podido sufrir en primera persona hace bien poquito. Todo esto se puede combatir de muchas formas, y en eso estamos. En el mundo de la agricultura, en el mundo del regadío, ¿cómo se puede combatir? Pues con las propias modernizaciones de regadíos, con las propias infraestructuras resilientes que son elementos de regulación, como son embalses que se necesitan para nuestros regadíos. Estos embalses no solo almacenan el agua en el momento en el que se producen esas lluvias torrenciales para cuando luego vienen estos periodos de sequía, sino que sirven para laminar las avenidas y los desastres que provocan todas estas lluvias torrenciales. Y además quiero mencionar que todo esto se hace siempre pensando y poniendo en el primer nivel el respeto al medio ambiente. Todas estas infraestructuras, todas estas construcciones, todos estos trazados siempre se hacen con muchísima información para respetar al máximo el medio ambiente. Decíamos que estamos en una escasez de recursos. Pasado mañana, en el 2030, recuerden, el 47% de la población vivirá en áreas de escasez hídrica. Por ello, eficiencia es la palabra clave, y no podemos hacer otra cosa más que producir más con menos. Producir más kilos de alimentos, ser más sostenibles en esa producción, como veíamos antes con el ejemplo del aguacate, con menos cantidad de agua, pero con menos cantidad de energía, con menos cantidad de fertilizantes, de insumos
absolutamente con la menor cantidad de recursos, porque no nos queda otra. Y para acabar con este punto de situación actual, me van a permitir que les muestre dos datos que compartió el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, en un desayuno informativo al que acudimos hace unos meses. Entre otras cifras, entre otros datos, a mí se me quedaron grabados estos dos, porque estos son de hoy, no de pasado mañana, de hoy. El 10% de la población mundial hoy está en riesgo de hambre. Y hoy se ha producido ya una disminución de un 12% en la pluviometría en los últimos 20 años en el mundo. Bien, no podemos escapar a las directrices, a las directivas que marca la Comisión Europea, en concreto la estrategia de la granja a la mesa, en la que, además de estos retos a los que nos enfrentamos, tenemos un horizonte en el 2030, una vez más, pasado mañana, de reducir el 50% el uso y riegos de pesticidas químicos, el uso de pesticidas más peligrosos, reducir por lo menos el 50% la pérdida de nutrientes, el 20% el uso de fertilizantes y alcanzar el 25% de la superficie agrícola en producción ecológica. Yo ya soy consciente de que todo lo que estoy poniendo con toda la intención del mundo, todas estas noticias y estos datos generan distintas interpretaciones y generan polémica. Yo me limito únicamente, no me significo, no emito mi postura, simplemente me dedico a reflejar la situación actual a la que nos enfrentamos y con las herramientas con las que tenemos que jugar. Para conseguir esta estrategia de la granja a la mesa, esto no se puede hacer de hoy para mañana. Se tiene que hacer para pasado mañana, que es 2030. Pero bueno, todo esto, para cumplir estos objetivos de reducción y mantener la producción, bueno, pues hay unas recomendaciones. En cuanto al diseño y gestión de las plantaciones, pues utilización de variedades adaptadas, aumento de diversidad en los sistemas de cultivo, una palabra muy interesante, agrobiodiversidad, el uso de herbicidas mecánicos en detrimento de otros, el uso de cubiertas vegetales y abonos verdes. Y aquí me detengo para poner un ejemplo, un caso muy sencillo. Todas estas indicaciones que aparecen aquí, muchas veces, o bueno, debería ser la mayoría de las veces, no deberíamos tomarlas como unas imposiciones, no deberíamos tomarlas como cumplir unas leyes, unas normativas, solo, sino que muchas veces nos ayudan en la labor de los productores, de los agricultores, para realizar esa profesión. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una instalación de cultivos leñosos y tenemos que dar sí o sí, tenemos que hacer una labor cultural, por ejemplo, una poda o algo que lo tenemos que hacer en una fecha determinada y resulta que en los últimos días han venido lluvias y tenemos el suelo descubierto, no lo tenemos con cubierta vegetal, no vamos a poder entrar hasta dentro de un tiempo en esa finca. Y eso puede repercutir en una pérdida de producción, en un aumento de enfermedades en muchísimas casuísticas. Por lo tanto, muchas de las indicaciones que aparecen aquí no solo es un cumplimiento de las leyes, sino que realmente nos van a favorecer otra serie de actividades en el día a día de los agricultores. Me parecía interesante el destacar. Además, tenemos técnicas de agricultura de precisión para monitoreo y aplicaciones, sistemas de alertas tempranas, biocontrol y la ya conocida rotación de cultivos. Y en cuanto al conocimiento, en cuanto a las recomendaciones, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto se tiene que hacer con formación, con información y con capacitaciones. Ahora llegamos al punto que les había puesto de engagement para engancharlos en cuanto a la esperanza. Lo que les he dicho hasta ahora parece que no es muy positivo, ¿no? Son muchos retos, algunas cosas no son nada bonitas. Yo, sinceramente, estoy totalmente convencido, y no porque sea optimista por naturaleza solo, de que el sector de la agricultura va a ser capaz de vencer todos estos grandes retos que hemos mencionado anteriormente. E insisto, no solo porque sea optimista, sino porque si echamos la vista atrás, históricamente ya lo ha demostrado nuestro sector. Mi abuelo de La Rioja, agricultor, en su tiempo, en 1930,
con todo el trabajo que desarrollaba, era capaz de alimentar a 10 personas. Hoy, si viviese mi abuelo, sería capaz de alimentar a 155 personas. Todo esto se ha conseguido con la digitalización, con la tecnificación, con la mecanización, con un montón de herramientas que bien conocemos los que estamos interesados y los que amamos este sector, y que el desarrollo de todas estas eficiencias pues tendrá que ser mayor para poder vencer los retos a los que nos enfrentamos. Pero sin duda pienso que esperanza es lo que no tenemos que perder. Bien, llegamos al punto en el que definimos la actividad de la agricultura. Se ha mencionado anteriormente algunos datos por otros compañeros. Eso me hace sentir feliz porque veo que estamos alineados, y eso es muy importante, que personas que trabajemos en departamentos tan diferentes tengamos una misma visión sobre la situación es bueno. Y considero que hay que recordar a diario lo que a diario de puro sabido se olvida. Por lo tanto, vamos allá. La agricultura es una actividad económica que aporta valor al país. El Producto Interior Bruto de España del año 2021 fue de 1.300.000 millones de euros. Pues lo correspondiente al sector agroalimentario vino a ser el 10%. En cuanto al empleo, se ocuparon en torno al 7% del total de empleo, y en cuanto a las exportaciones del sector agroalimentario, pues fueron en torno al 20% del total de España. Estos son datos objetivos, pero es que además la agricultura lo que produce es la vertebración del territorio, y por lo tanto evitamos la tan temida España vaciada. Un sitio, unos lugares, unas zonas rurales en las que se produce una actividad de agricultura, la gente se queda en esas zonas y se genera agroindustria, se genera una actividad que permite que esas personas se queden en los pueblos. Y aquí voy a parafrasear a un periodista que a mí me encanta, que es Manuel Campo Vidal, que él siempre dice que la despoblación es la antesala de la desertificación. Eso significa lo que hemos comentado: unos pueblos que no tengan gente cuidando sus tierras, esas tierras van a quedar desatendidas y van a acabar siendo desérticas, y por lo tanto van a ser también más proclives a los temidos incendios que por desgracia ya empezamos a escuchar y seguramente escucharemos durante los próximos días. Seguimos con frases míticas, en este caso de Jaime Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura de hace unos años, que será recordado por la frase que acuñó, en la que dijo que la agricultura española será de regadío o no será. De hecho, hace bien poco, hace escasos meses, reforzó esta afirmación diciendo que un mundo sin hambre será de riego o no será. Por lo tanto, cabe destacar la diferencia entre agricultura de regadío y agricultura de secano. Hay únicamente dos agriculturas, son estas: la agricultura de secano y la agricultura de regadío. ¿Qué es lo que suponen los regadíos en España? Pues suponen el 15% de la superficie total cultivada. Únicamente el 15%. Pues con ese 15% de la superficie total cultivada generan el 60% de la producción final agrícola. Esto es increíble. Eso solo puede ser por la eficiencia y por la productividad. España es el primer país de Europa y el 9º del mundo en superficie de riego. Y en 25 años se ha reducido el uso de agua en más de 3.000 metros cúbicos por hectárea gracias a la modernización del regadío. La agricultura de regadío no crece ni aumenta el consumo específico, sino que es más eficiente y necesita menos agua por unidad producida. Eficiencia en agricultura de regadío es que por cada gota de agua, por cada litro de agua, yo sea capaz de producir más kilos de alimento. Y eso es lo que se produce con la agricultura. Y esto se organiza en las bien conocidas 7.200 comunidades de regantes que tenemos en España. La agricultura, como comentaba la compañera anteriormente, supone en torno al 80% del uso del agua en España, y la modernización de regadío ha conseguido que el consumo de agua en agricultura haya permanecido estable.
Cuando compartimos foro, no este, en el que somos mayoría los amantes y los que nos dedicamos al sector agro, pero seguramente David me entenderá, cuando comparte foro con otros compañeros de industrial, de concesiones, a mí a veces se acercan y me dicen: jolín, Gabriel, es que en vuestro sector, en tu sector, gastáis mucha agua, gastáis el 80% del agua. Y me lo ponen perfecto para responderles: perdona, nosotros no gastamos agua. En el regadío no se gasta agua. En el regadío se usa el agua para transformarla en alimentos. Y esto es muy distinto. Insistimos en la idea de que debemos aumentar el grado de soberanía de la agricultura en España y en Europa. Y para acabar este punto, voy a volver a repetir lo que otros compañeros ya han dicho, pero esta vez parafraseando otra vez al ministro de Agricultura hace muy pocos días. Y él lo que dijo es que la disminución de las fuentes hídricas convencionales se debe complementar con fuentes alternativas y complementarias como la regeneración y la desalación de aguas. Me van a permitir que no profundice más en este tema, pero dependiendo de la época donde estamos, del año donde estamos, en el sector de la agricultura hay un discurso que prevalece sobre los demás. Yo recuerdo hace no mucho que era el binomio agua-energía, era la contaminación de los suelos recientemente, y yo pienso que en la actualidad, frente a la situación de escasez de pluviometría que estábamos acostumbrados, está claro que tenemos que buscarnos la vida con otras soluciones. Y lo que más se repite es el asunto de la regeneración y el asunto de la desalación. Y para concluir, explicarles lo que hacemos en este departamento de Agua para Agricultura en Acciona. Es un departamento de reciente creación, pero ¿eso qué significa? Que Acciona en la vida ha tenido un cliente o no ha estado presente en el mundo agro. Hombre, por favor, por supuesto que ha estado presente. De hecho, yo soy de Aragón, soy de la zona norte. Aquí están mis amigos y compañeros de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que es la comunidad general de regantes más importante de Europa. Y ellos me decían: hombre, Gabriel, nosotros cuando comenzamos las modernizaciones de regadío de Monegros, lo hicimos con Acciona. Acciona era la constructora que nos acompañó y nos apoyó en estas obras de regadío. Hemos estado presentes de forma puntual, haciendo obras, haciendo parques solares, haciendo embalses. La estrategia que tenemos desde Agua para Agricultura en Acciona es dar un servicio global y ordenado que se sostenga sobre la base de la gestión integral de las comunidades de regantes. Es decir, acompañar a las comunidades de regantes en su gestión. Y para ello podemos utilizar todas las herramientas que tenemos, que no son pocas, todas las palancas de financiación, de construcción, de energía, del know-how y la expertise de un actor principal en el ciclo del agua como somos nosotros. Bueno, pues esto es lo que queremos hacer y lo que ya estamos haciendo, afortunadamente, porque ya hay comunidades de regantes que están confiando en nosotros para acompañarles en este trayecto. Y además es que es el momento, porque hay una presión social, económica y medioambiental, lo comentaba David al comienzo de este panel, sobre el regadío y, por supuesto, sobre las comunidades de regantes, que les exigen que se haga que se haga un aprovechamiento más eficiente y sostenible de los recursos, y que se profesionalice la gestión de estas comunidades de regantes, que son los operadores del agua de regadío, pues mediante digitalización, tecnificación y otra serie de parámetros. Termino. Para nada he intentado que esta presentación no sea una presentación comercial, espero haberlo conseguido, pero claro, no puedo resistirme a detallar algunas de los ofrecimientos con ejemplos que hacemos hacia este sector, hacia el regadío y hacia las comunidades de regantes. Damos nuestro propósito, nuestro objetivo es el mismo que el del regante, y me van a permitir que haga una reflexión personal.
yo pienso que en todo en la vida, pero sobre todo en los negocios, cuando de la gente de la que nos rodeamos tiene el mismo objetivo que uno mismo, es más sencillo que las cosas salgan bien. Es decir, nuestro único objetivo es el mejorar la eficiencia y el ahorro de los regantes, de los comuneros, de los productores, de los agricultores. Y cuanto mejor les vaya a ellos, mejor nos irá a nosotros. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues con asistencias técnicas en la operación y mantenimiento de comunidades de regantes, con la optimización y gestión de equipos electromecánicos, infraestructuras, con la lectura, facturación y cobro, con el cumplimiento normativo. Además, en cuestiones de energía, bueno, pues siendo Acciona Energía nuestros hermanos, pues ahí sí que podemos aportar una visión y una serie de fortalezas no menores para, insisto, que se beneficien los agricultores, que tengan unos precios definidos de energía a largo plazo, que tengan unos precios más competitivos de energía, que si se quieren conectar a nuestras redes, el 100% de la energía que consuman, aunque sean enganchados a la red, sea energía renovable, que podamos hacer PPAs, instalaciones solares fotovoltaicas en aquellos sitios que sean apropiadas. Bueno, y luego el realizar auditorías en cualquiera de las estaciones de bombeo para ver en qué situación nos encontramos y cómo podemos mejorarlas. Ejecución de todo tipo de obras, infraestructuras, solares, balsas, telecontrol, desalación, infinidad. Y luego el tema de financiación que comentábamos. A mí me gusta siempre explicar lo que hago con ejemplos, porque creo que es la mejor forma de que, primero, a mí me resulta la más sencilla y segundo, de que se entienda por la parte del receptor. Yo vengo ayer de estar con una comunidad de regantes en la que llevamos estudiando desde hace tiempo un proyecto de una instalación, de una balsa, y esa balsa les va a optimizar, es una balsa elevada, entonces les va a optimizar en torno al 93% del consumo energético. Y bueno, pues esto tiene un importe. Ayer me dijeron, está perfecto todo lo que hemos hecho hasta ahora, el camino que hemos andado está perfecto, pero el problema que tenemos, me lo decía la Junta de Gobierno, el problema que tenemos es que sabemos que a nuestros agricultores no le podemos trasladar una solución que implique una derrama extraordinaria de más de 200 euros por hectárea y año. Bueno, pues somos nosotros, esa Acciona, quien se va a adaptar a lo que pida el regante. Y entonces el mismo proyecto lo podemos distribuir en los años que el regante quiera. Y me ha gustado poner este ejemplo, porque es un ejemplo de ayer, pero tengan por seguro que Acciona será la que se adaptará a las necesidades de nuestros clientes, que son los regantes, porque estamos convencidos de que las soluciones que aportamos van a ser buenas para ellos y para nosotros. Y luego, no me quiero enredar más, por supuesto, una serie de ventajas fiscales y una serie de ventajas de las cuotas, de adelantar pagos. Imagínese una modernización de regadío o una transformación de secano a regadío que a veces tiene 5 anualidades y que los agricultores tienen que pagar desde el primer momento. Es decir, no cuando el agua salga por los hidrantes, sino desde el primer año. Bueno, pues nosotros también estamos estudiando proyectos en los que si las obras duran 3 años, por ejemplo, pues que el agricultor no empiece a pagar hasta que el agua salga por su hidrante y por lo tanto pueda poner un cultivo y eso le facilite el tener unos flujos de caja y unas entradas de dinero. Bueno, todo lo que hemos reflejado aquí, entiendo que se haya visto la relación que tiene de sostenibilidad y por último, diferenciando la sostenibilidad en un punto. Yo lo diferencio en el hidrante. Hay una carga de responsabilidad de sostenibilidad de hidrante aguas abajo, que es a través del productor, pero que está ligada con esa sostenibilidad que se puede realizar de hidrante aguas arriba por parte de las comunidades de regantes, que no es menor. Espero que se haya podido seguir de una manera cómoda y estoy a su disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias.